Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos y todas, que nos acompañan el día de hoy. Estamos en la última sesión, la última plática, conferencia que se organizó como parte del primer congreso el primer congreso virtual que organizó el Departamento de Ciencias Veterinarias de aquí de nuestro Centro de Ciencias Agropecuarias. El día de hoy nos complace tener la presencia de la doctora Leticia Medina Esparza. La doctora Leticia es egresada de esta institución. eh, Durante sus actividades que ha realizado y como producto o resultado de esas actividades que ha estado realizando, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Es docente del Instituto Tecnológico que está acá en el Llano, antes se llamaba Instituto Tecnológico del Llano. Ha participado también como maestra aquí en el centro, en el Departamento de Clínica Veterinaria. Y bueno, tiene una antigüedad de 1985 a la fecha, trabajando en ese instituto tecnológico, que es donde está escrita de maestra de tiempo completo. Pertenece a cuerpos académicos en ciencia animal en ese instituto, y las líneas de investigación a las que hace referencia cuerpo académico es sobre parasitología o ciencia animal en general, específicamente sobre la parte de parasitología veterinaria. Ha sido directora de tesis de un número importante de tesis a nivel de maestría y doctorado. Tiene varios proyectos, ha desarrollado varios proyectos durante todo este tiempo que tiene trabajando en el ámbito de la medicina veterinaria. Algunos proyectos de esos proyectos son nacionales y otros internacionales. Tiene una producción de artículos también importante en revistas indexadas de divulgación nacional, de divulgación local. Ha participado también en múltiples congresos nacionales e internacionales, en donde ha hecho difusión de los resultados de sus trabajos de investigación. Pertenece a asociaciones de agremiados de medicina veterinaria. También ha dado un sinnúmero de cursos dentro de su actividad profesional. Y bueno, y finalmente la doctora también ha hecho estadías eh, fuera del país, principalmente en España. Por ahí también estuvo en Uruguay, estuvo en Colombia. Entonces, la doctora pues tiene una amplia experiencia. También quiero recalcar que sus principales trabajos que ha realizado sobre Neospora y los ha realizado aquí en el estado de Aguascalientes junto con otras universidades del país, pues son de los trabajos que más se han generado a nivel nacional. O sea, dicho de otra manera, la doctora es de las más expertas en neosporosis en el país, así que espero que les aproveche la plática que les va a comentar. Y les recordamos que tenemos la plataforma, perdón, el chat, para que hagan las preguntas que consideren pertinentes y aprovechar el tiempo que nos está dedicando la doctora. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Bueno, buenos días a todos. Espero que les resulte interesante la plática que vamos a realizar en este día. Es una información específica sobre los trabajos, no necesariamente los más relevantes, pero sí muy importantes porque nos estamos adentrando en lo que son los principales factores de riesgo que se han identificado aquí en Aguascalientes sobre Neospora caninum.
Entonces, la forma en que vamos a estar trabajando, pues yo voy a mostrar varias de las trabajos, ¿sí? Y los resultados de estos. Gracias. Bueno, a mí siempre me gusta comentar o iniciar una plática sabiendo cuál es el impacto que tiene cualquier tipo de enfermedades, cualquier tipo de problemática sobre el área específica y en este caso hablamos de la producción de leche. A nivel mundial se han considerado, como ustedes están viendo en su pantalla, que existen 14 países, ¿sí? Reportados hasta el 2020-2021, ¿sí? Con como los importadores, los productores y importadores de leche. Estos son los 14 países que cuentan con la producción del 60% de la producción de leche mundial de vaca. Y México está ocupando normalmente entre el noveno y el décimo lugar en cuanto a este bloque, ¿sí? De países productores. Y la participación de como aquí en el recuadro se ve, que es de 2.3%. ¿Qué pasa con el panorama de nuestra producción de leche? Bueno, se está considerando que la producción de leche actualmente está a la alza. En el 2020 se reportaron una producción de 12.554 millones de litros, pero para poder satisfacer la necesidad de leche nacional, se requiere importar 3.587 millones de litros anualmente. Este es el promedio que se tiene en 2020 y aunque no ha habido mucha variación ni del 2019 y pues para el 2021 estamos esperando que sea más o menos la misma cantidad de esta necesidad de importación. Estamos considerando que es el 28.6% de la producción nacional. La oferta que se está que tiene tendencia para reportarse en el 2021 se calcula que son 16.687 millones de litros, lo que puede producir, lo que se calcula que se va a producir o se va a reportar en producción aquí en México. Con esto estamos viendo que a pesar de muchos de los esfuerzos que se tienen para, ay, perdón, creo que me pasé por ahí, para establecer lo que es la producción mejorar la producción de leche, se han establecido muchísimos programas desde los años 80 o algo más 76, vamos, bastante tiempo, donde se han considerado algunos aspectos importantes dentro de lo que es mejorar la producción de leche. Se establecieron, gobierno federal estableció varios programas, uno que viene siendo el programa genético de repoblación genética, repoblación reproductiva, eh, programas de alimentación, etcétera. ¿Qué pasa con estos programas? Sobre todo en el caso de la mejora genética en México. Creo que aquí está. Voy a tener creo que cambié la diapositiva, está a la inversa. ¿A dónde íbamos esto? Que en el país se han tratado de dar mucha apoyo, sobre todo en lo que es el área genética, reproducción y alimentación. ¿Qué pasa? Anteriormente, con los programas de mejora genética, se decía, vamos a traer animales de Suiza, de Estados Unidos, que tengan una calidad genética muy importante o mejor de la que se tenía para hacer una repoblación y con ello aumentar nuestra producción de leche. ¿Qué pasó? Sí, se trajeron muchos programas, muchos animales de estos países, que la calidad pues, es bastante alta genéticamente, pero ¿qué sucedía? Y normalmente no se topaban con un problema muy grande, que los animales no se estaban adaptando o tardaban mucho tiempo en adaptarse
a nuestro medio ambiente y sobre todo al tipo de alimentación que se les estaba dando. Entonces, en vez de producir 30 y tantos litros de leche, sí llegaban a producir la media nacional de la cuenca en la que se ubicaban estos animales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en Aguascalientes, ¿cuál sería la media para aquellos años? 27. Ah, pues bajaban hasta 27. ¿Por qué? Porque tenía que haber una adaptación y en vez de la idea principal de mejorar la producción lechera, sí, y aumentar la cantidad y la economía en este rubro por producción de leche, pues se seguía manteniendo. ¿Qué pasa en Aguascalientes? Bueno, en Aguascalientes tenemos que es una entidad federativa muy pequeña, con una producción de leche, pero con una gran producción de leche. Al igual, a nivel nacional ocupamos el 10º lugar. Em, Antiguamente, vamos a decir como en el 2008, 2010, llegamos a estar ubicados en el 5º lugar de en el volumen, en el volumen de producción de leche. Pero para el 2020 estamos en el 10º lugar y con una producción de 425.832 millones de litros. ¿Qué pasa aquí? Volvemos a una situación muy importante de la problemática lechera, que el precio de la leche se ha estado manteniendo. Por lo tanto, está afectando nuestra producción y muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Se van a sacrificio miles de cabastos de ganado, no tan solo en Aguascalientes, sino en toda la República. Bueno, hablando en forma general de esto que es la producción de leche, nosotros empezamos a observar y a trabajar y a empezar a identificar qué es la problemática que nos está afectando en nuestro estado. Entonces, se observó que la ganadería bovina, los problemas más importantes que se están reportando son principalmente reproductivos. Sí, y no es tan solo a causa de agentes patógenos, sino como lo vamos a ver en este caso, en esta diapositiva, que las principales etiologías que se identifican para disminuir nuestra producción de leche y sobre todo lo que viene siendo la cantidad de hatos lecheros, porque hay hatos lecheros que tuvieron que desaparecer porque la problemática que se tenía, ya sea desde el aspecto nutricional, aspectos tóxicos, estrés, problemas infecciosos. En nuestro caso, nos vamos a referir específicamente a los problemas infecciosos, ¿sí? Que están identificados no tan solo aquí, sino a nivel mundial, ¿verdad? Que vienen siendo problemas bacterianos, virales, parasitarios, micóticos y en algunos casos problemas como tipo locomotor, que para nuestro caso, como les decimos, no vendrían, no los vamos a considerar. ¿Qué pasa aquí? Se está considerando que el problema de susceptibilidad de abortos, que ocurren los abortos en las vacas, generalmente se dan durante el primero y al segundo tercio de gestación. Y las enfermedades más reportadas y con las que se han trabajado, con las que se ha trabajado a nivel mundial, han sido principalmente brucelosis, leptospirosis, diarrea viral bovina, IBR, y actualmente está reportándose neosporosis bovina. ¿Qué pasa con este problema? Es un parásito, ¿sí? Es un parásito que algunas personas lo consideran oportunista. Oportunista cuando el sistema nervioso se encuentra comprometido y puede acarrear o puede provocar también un problema de abortos, como las enfermedades más importantes aquí. ¿Cuáles son las causas principales de estas enfermedades, que ocurran estas etiologías? Bueno, son mal manejo reproductivo, poca importancia en los calendarios de vacunación,
y falta de seguimiento clínico, perdón, durante toda la gestación. ¿Qué pasa con el mal manejo reproductivo? Bueno, pues muchas veces pare el animal, aborta y empezamos a dar tratamientos y estamos saboteando todo el sistema inmune con muchos antibióticos que en vez de ver qué es lo que ocurre en nuestro alrededor para poder detectar cuáles son los problemas, por qué se están dando este tipo de problemas reproductivos, pues entonces abrimos un abanico de posibilidades y queremos atacar todos la problemática posible en vez de buscar un solo factor. ¿Qué pasa con ello? Normalmente un aborto es enviado, bueno, del total o del el porcentaje, el 100% de abortos, solamente estamos hablando que del 10% de los abortos se llevan a lo que es un diagnóstico específico en laboratorio para identificar cuál fue la causa probable y poder atacar ese problema. Entonces, muchas veces hemos observado que en el caso de los calendarios de vacunación, sí estamos abriendo un poquito el calendario, sí, entonces se viene este tipo de tormentas de abortos y no se mandan al laboratorio, sino que ya se decide que es por causa de que un mal calendario o no se vacunó o etcétera. Bueno, ¿cuáles son los efectos de estas pérdidas? Bueno, principalmente estamos hablando que perdemos una cría, la pérdida de la lactancia y la disminución del tiempo de crecimiento del acto. Dentro de las pérdidas de las crías, sí, estamos hablando de cuánto está económicamente impactando la pérdida de una cría. Se está considerando antiguamente que la pérdida de cría, de una cría por un aborto era considerado equivalente económicamente al precio de la vaquilla, sobre todo considerando la calidad genética que estos tienen. Entonces, es bastante amplio. La pérdida de una lactancia, sí, podemos decir, disminuimos los días en leche o se abren los días en leche muchísimo y estamos considerando que, sí, pues está produciendo el animal. Muchas veces se da el aborto y la vaca pues entra a la lactancia y en vez de estar observando cuál fue el problema de la pérdida, pues la siguen ordeñando, ¿sí? Y podemos observar que hay días abiertos muy amplios en caso de los animales. ¿Cómo nos afecta también? En cuanto a la disminución del tiempo del crecimiento del acto. O sea, si nosotros tenemos una meta futura de tener en 5 o 6 años un aumento en nuestro acto, en el crecimiento innato productivo, ¿sí? Pues precisamente por estos problemas de sanidad, de manejo, de problemas reproductivos y principalmente de el no diagnóstico de las enfermedades que principalmente tenemos en nuestro hato, sí, nos impiden que la disminución, el crecimiento del hato en sí. A donde nosotros, como ya comentó el doctor Teodulo, eh, empezamos a trabajar precisamente dentro de esta área de, de impacto y decidimos conocer, no saber, sino conocer, tratar de conocer qué pasaba precisamente con el parásito denominado Neospora caninum, ¿sí? Este, este parásito es un parásito que fue identificado en 1984 por Duby y fue clasificado hasta 1988 como nombrado como Nospora caninum, también por Duby. Anteriormente se estaba considerando que era toxoplasma el parásito, pero se hizo un estudio específico y se identificó una especie diferente dentro del filo apicomplexa y de la familia Sarcosistidae, que también pertenece el parásito toxoplasma, pero se encontraron las diferencias específicas de los parásitos, por lo tanto,
se reportó como nueva especie de parásito. ¿Qué pasa con este animal? Ay, perdón, me moví un poquito. Es una especie que afecta principalmente a múltiples especies, ¿sí? Este parásito está reportado actualmente a nivel mundial, afectando principalmente a bovinos productores tanto de carne como de leche, ¿sí? Y en Aguascalientes estamos considerándola, por los estudios que hemos realizado, como una enfermedad endémica, bueno, como una enfermedad endémica. Eh, las rutas de transmisión, que estos son los aspectos que vamos a estar considerando ahorita, sobre todo por qué es endémica y cómo podemos identificar cómo se afectan los animales, pues estamos observando que existen dos rutas, que es la vertical o endógena y la exógena u horizontal. Hasta ahorita, bueno, hasta el 2010, 2015, se reportaba principalmente que la mayor eficacia se daba o está dándose por medio de la transmisión vertical con un 95.2%, que es cuando los animales están infectados, las madres están infectadas y de ahí pasarían a las crías vía transplacentaria. ¿Qué sintomatología tenemos aquí? Tenemos mortalidad neonatal, terneros infectados que nacen débiles, que pueden morir al nacer o pueden sí tener una vida productiva, llegar a una productiva, pero están naciendo infectados. Abortos desde los 3 a los 9 meses de edad de gestación. Fetos principalmente también momificados. O sea, es una gran gama de características que se pueden reportar con este tipo de, con este que se ha reportado en este parásito. En Aguascalientes y a nivel mundial se han utilizado muchas pruebas diagnósticas, como podemos ver aquí en este cuadro. Sí, tenemos que se han realizado pruebas moleculares, pruebas serológicas, pruebas de inmunohistoquímica y histopatología. Entonces, nosotros tenemos la fortuna de tener el apoyo de varias instituciones, también la universidad. Contamos mucho con el apoyo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para poder realizar muchas de estas pruebas, ¿sí? Y ser un complemento dentro de los trabajos en conjunto. Bueno, ese fue comercial. ¿Qué características tiene este parásito dentro de lo que es su ciclo de vida? Bueno, tenemos específicamente que este parásito tiene dos fases, dos tipos de reproducción. Uno conocido como la sexual, ¿sí? La cual se divide en dos, que viene siendo el taquizoito y el bradizoito. Dentro de esta misma característica, la característica específica del taquizoito es que es de rápida reproducción. ¿Y qué es lo que pasa con ello? Es el que podemos detectar nosotros activamente para una prueba de ELISA en sangre o activamente también lo podemos ver cuando hay el aborto, se puede identificar lo que es el ADN del parásito en este caso. ¿Qué pasa con el bradizoito? El bradizoito es de reproducción lenta y tiene la capacidad de formar quistes intracelulares en el tejido nervioso central, principalmente lo que vienen siendo cerebro, médula espinal y el ojo. Entonces, es el lugar donde ellos forman su quiste. ¿Qué pasaría con ellos? Es el de lenta reproducción, pero en la oportunidad que tenga el animal en entrar en de sufrir un cierto estrés donde afecta el sistema inmune, se reactiva lo que viene siendo, perdón, se reactiva este tipo de reproducción y entonces se rompe el quiste tisular y comenzaríamos con la maduración para conservar, para que se produzca el taquizoito, madure el taquizoito y empiece a circular.
La reproducción asexual, que es la de, cuando el oquiste es poblado, y es principalmente en el medio ambiente, y es la fase infectante, ¿sí? Esta fase generalmente la cumple el huésped definitivo, que para nuestro caso lo vamos a considerar, son algunos cánidos, canideos, sí, perro, coyote, etcétera, que ellos al excretarlo pueden un tiempo específico pasar en el medio ambiente y ser la fase infectante. En este caso, estos son los dos tipos de eh, reproducción que se conocen hasta el momento en el caso de Neospora. Hay una situación bien específica en el aspecto del oquiste. Nosotros decimos, bueno, ¿por qué no vamos a hacer una copro y podemos identificar si está presente el oquiste del parásito? Es muy difícil. Estamos hablando que tiene una medición de 3 micras o micrómetros, perdón. Entonces es tan pequeño que es muy, muy difícil que mediante un examen coproparasitoscópico se logre identificar este parásito. ¿Cuáles son los huéspedes más importantes dentro de los animales domésticos, en el cual se han realizado estudios? Perdón. Son principalmente estos animales intermediarios que vienen siendo, bueno, para nosotros viene siendo la producción de leche, que es la vaca. También ha habido reportes en búfalos de agua, en ovinos, en caprinos y en venado. Sí, el venado actualmente, como ustedes saben, está tomando pues un poquito más de impacto en lo que es la producción de cinegética, pues. Entonces, vamos a hablar un poquito de un estudio que se hizo sobre ellos en este caso. Sí, en México también se han reportado estudios referente a búfalo de agua. En el búfalo de agua es muy, bueno, actualmente lo están introduciendo en Veracruz. Entonces, ya existen varios estudios referentes a este tipo a esta especie de rumiante. Los huéspedes definitivos, que son los de nuestro interés. A diferencia de Toxoplasma, que sabemos que el gato es el huésped definitivo de Toxo, en este caso nosotros conocemos al perro como huésped definitivo de Neospora caninum, y el coyote, el dingo, el lobo, entre otros. Estos son los principales reportes que ha habido hasta el momento como huéspedes definitivos, y tienen la capacidad de ser también considerados como intermediarios. ¿Por qué? Porque estos animales pueden eliminar los oquistes que estuvimos comentando, pero a la vez pueden volver a reinfectarse. ¿Y cómo se están reinfectando estos animales? Bueno, pues sabemos que muchos de ellos están deambulando en los actos productivos y pueden llegar a consumir animales o fetos infectados, por lo tanto pueden volver a infectarse. Y si es hembra, pues bueno, en el momento de nacer, durante todas las gestas, si está cargada, perdón, la hembra, puede nacer muertos, los perros, por tener problemas nerviosos, etcétera. ¿Qué pasa con la transmisión? Hablamos anteriormente de este tipo de transmisiones, en los cuales se han enfocado la mayor parte de los estudios. Son considerados dos tipos, que es la endógena y la exógena. La endógena, que cumple, como dijimos anteriormente, el 95% de su efectividad, que va a ser que una vaca infectada, ¿sí?, va a parir becerros que pueden ser infectados y pueden permanecer infectados durante toda su vida. Y
estos animales pueden también, si no nace el feto, bueno, el becerro, puede ocurrir el aborto, ¿sí? Y se completa lo que es, se inicia lo que es el problema de la transmisión, de la ruta de transmisión endógena, que es la que en un momento dado nosotros estamos incidiendo mucho. ¿Cómo se puede infectar una vaca? Bueno, mediante la contaminación de agua y alimento. Al infectarse puede ocurrir, ya sabemos, un becerro persistentemente infectado o puede ocurrir el aborto. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Si el aborto es de una vaca persistentemente infectada o con una infección primaria, el perro va a llegar, va a consumir el feto y se vuelve a infectar y comienza lo que nosotros llamamos todo el proceso de la vía de maduración, de reproducción en cuanto al consumo de taquizoitos se tienen, se puede eliminar el oquiste y va a contaminar nuevamente el agua y el alimento. Pero, ¿qué tan frecuente podemos hacer? Estamos hablando de un 95% de la efectividad de la transmisión horizontal, pero ¿cuánto nos está afectando considerablemente la ruta de transmisión exógena, perdón? Bueno, dentro de las epidemiologías, de los reportes que ha habido con respecto a cómo se presentan los abortos, tenemos que generalmente es de dos formas, epidémica y endémica. Sí, en la epidémica se reportan desde un porcentaje específico de 15 al 10%, ustedes dicen, bueno, ¿por qué no del 10 al 15? Porque hablamos de semanas. Ustedes están viendo en el recuadro que en un promedio el 15% en un caso de que ocurra una epidemia son brotes temporales y es un 15% del riesgo que aporten las vacas en 4 semanas. Y así va el 12% en un plazo de 8 semanas y el 10% en un plazo de 16 semanas de gestación. Como podrán ver, en las dos primeras, pues es muy difícil recuperar los fetos. Son pequeñitos, son incluso se considera una reabsorción en muchos de estos casos. La forma endémica de los reportes que se han realizado pueden ya persiste en el hato durante meses, años y generalmente se mantiene en el hato toda la vida este tipo de problemática. Y principalmente aquí en Aguascalientes, ya son más frecuentes los reportes que hemos realizado por Neospora caninum, y debido a ello estamos considerando que Aguascalientes en Aguascalientes es considerado como un problema endémico. Bueno, se han realizado, hablando de Neosporas, vamos a tener que llegar a impactar qué es lo que hemos realizado con esto. Sí, se han realizado muy pocos estudios sobre esta enfermedad y ninguno sobre el costo debido a la pérdida fetal, sí que se tiene. Sí, y considerando lo que es el valor genético, la edad, la capacidad de productiva de la progenie. Entonces, ya lo comentamos, antiguamente se decía, el valor o lo que cuesta la pérdida se tiene económica por un aborto es considerado el valor genético de nuestra vaquilla. Bueno, llegando a nuestro tema principal, y voy a ir un poquito más rápida, espero que no estén aburriendo. El primer reporte en México sugestivo en un feto bovino fue realizado o fue reportado por el doctor Delgado en Durango mediante observación de lesiones histopatológicas, ¿sí? Y fue en 1997. Posteriormente, la doctora Morales en la UNAM
mediante un estudio mediante inmunohistoquímica, reportó que el 34% de 211 fetos recuperados fueron identificados el taquizoito o la presencia de Neospora caninum en estos animales. En Aguascalientes, primero nos dimos a la tarea el grupo de trabajo, en este caso fue la doctora Vitela, en realizar cuáles son las principales causas de desecho que se tienen en Aguascalientes. Está considerada las principales causas, pues, problemas locomotores, problemas digestivos, etcétera. Pero dentro del estudio se reportó que el 34% de las causas de desecho corresponden al aparato reproductor de la vaca. ¿Sí? ¿En base a qué? Al aumento de número de días abiertos, infertilidad, etcétera. Pero de ese 34%, el 11.67 corresponden a los abortos. Dentro de los estudios ya considerando, vamos a identificar si está presente o no está presente Neospora caninum en el estado, se hizo un estudio con el doctor García, reportado en el 2002, sí, donde se evaluaron 187 vacas utilizando la técnica de ELISA. Es una prueba serológica de tipo cualitativo, nada más nos identifica si es positivo o es negativo a el factor que nosotros estamos manejando, al anticuerpo de Neospora caninum. Y encontramos que el 61% de estas 123 fueron seropositivas a Neospora caninum. Posteriormente, el doctor Gutiérrez, que fue catedrático de ahí del Centro de Ciencias Veterinarias, hizo un estudio para determinar la posible asociación entre algunos factores de manejo y la seroprevalencia a la infección de N. caninum, donde obtuvo un promedio general del 50%, 57.5%, también mediante la técnica de ELISA, pero en este caso reportó varios factores asociados a la presencia de este parásito, donde encontró la presencia de perros en los establos y perros en los establos con, bueno, perdón, aquí voy a retomar, el porcentaje de, de perros y que fueron positivos los establos, las vacas me hice bolas en este momento. Bueno, la seroprevalencia en estos ranchos pues fue bastante alta, pero dentro de los factores se encontró de los análisis de riesgo que manejó fue la presencia de perros y que los atos no hubiera perros. Y con perros, sin perros, había una seroprevalencia bastante alta, donde encontramos que el 61% de la seroprevalencia reportada en los atos había perros y, sin embargo, el 50%, el 54% de los establos no tenían perros. O sea, hay una diferencia mínima con respecto a la ausencia o presencia de los diferentes animales. También reportó sobre la variación en los municipios. ¿Qué pasa? Que este estudio fue en todo el estado, en diferentes atos, y encontró una variación del 22 al 60% sobre el municipio. O sea que si realizó un estudio en 5 establos, posiblemente 2 estuvieran seropositivos, pero también si hizo en los 5 establos, pues quizá 4 estuvieron positivos y nada más 1 no. Sin embargo, todas las vacas, el 69% de las vacas seropositivas tenían antecedentes de aborto, ¿sí? Bueno, posteriormente realizamos, bueno, no posterior, sino en ese inter nosotros estábamos realizando un estudio específico que es el diagnóstico de la neosporosis bovina mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa. En este
cuadro encontramos algo muy interesante que yo les comenté desde el inicio. Durante el estudio, nosotros, fue del 2001 al 2003, monitoreamos un promedio de 8 ranchos, en los cuales se reportaron 452 abortos, solamente reportados y que fueron registrados. Pero solamente de esos abortos logramos obtener 44 fetos, o sea, el 9.7. Lo que les retomo a comentar, a lo que les decía al principio, el porcentaje de abortos es mínimo el que se manda a hacer un diagnóstico, sobre todo un diagnóstico integral. Sí, entonces es mínimo. Nosotros aquí, por el aborto, por el número de abortos recuperados, fue el 9.7%, pues logramos, pero solamente identificar, hacer un solo diagnóstico, que en este caso fue para Neospora caninum. Identificamos, en este caso, los intervalos en los que estos animales, bueno, en que ocurrían estos abortos. Y normalmente estuvimos viendo que de 3 a 4 meses de edad estaban ocurriendo, en meses de gestación, estaban ocurriendo estos abortos, y sobre todo en vacas primerizas, ¿sí? Considerando que este es el 57% de abortos que ocurrieron en este tiempo en el estudio. Después se observa que el 23% de 3 a 4 años de edad, etcétera. Sí, pero lo interesante es que nosotros vimos que dentro de los meses de 3 a 4 y de 5 a 6 fueron los mayores porcentajes que se dieron en cuanto a la edad en abortos. ¿Qué ocurrió aquí? Nosotros realizamos 3 pruebas específicas para identificar la presencia de Neospora caninum. En este caso fue una prueba histopatológica, donde nosotros vimos lesiones, una prueba serológica realizada a la madre y la prueba de PCR. Histopatología y PCR fueron en el feto, y la ELISA, la prueba serológica, fue a la madre. Entonces, la confiabilidad que tenemos con respecto a las pruebas está observándose aquí. El 45% de lesiones observadas fue mediante histopatología, sí, del total de fetos abortados. El 56.8% de las vacas que nosotros obtuvimos la muestra de sangre para detectar la presencia de anticuerpos fue del 56.8%, y la prueba de PCR, que por primera vez se utilizó aquí en México para detectar, y aquí en Aguascalientes, para detectar la presencia de ADN del parásito, es más sensible, es más específica. Logramos identificar, obtener una prevalencia del 79.5%, o sea, bastante confiabilidad que tenemos con la prueba, pero fue un estudio, pues, solamente para Neospora caninum, muy completo. Posteriormente se hicieron otros estudios donde, si estamos hablando que el perro es el huésped definitivo, pues ¿qué queremos? Vamos a ver cómo nos está afectando la presencia de perros en los hatos. Sí, esto no quiere decir que se tengan que matar los perros o que se tengan que eliminar, porque al inicio, y hablo de esos años, sí decían, pues yo los mato, yo esto. No, no, no. Simplemente hay que buscar una estrategia de manejo donde no se estén deambulando los perros en lo que viene siendo el hato o en las áreas de alimentos. Bueno, en este caso se obtuvieron 152 sueros de perros en hato. Se quiso comparar a ver cómo estaba en lo que vienen siendo en la área urbana y en hatos de producción. Los resultados que se obtuvieron también por serología, fue una seroprevalencia del 32%. Sí, el 41% de esta corresponde a perros en hatos, o sea, la seroprevalencia obtenida en perros fue del 41%, y en perros urbanos es el 20%. Dices, bueno, ¿por qué en perros urbanos si no tienen contacto con animales o que esté consumiendo fetos? No, pero quizá estamos dándole carne medio cruda o carne de diferente mal cocida, y de ahí
puedan estarse infectando esos animales. Son bastantes observaciones que podemos, bueno, preguntas que podemos hacer con respecto a este tipo de enfermedad, sobre todo en los urbanos. ¿Qué pasa? En este estudio también hicimos un análisis de riesgos que se denominan razón de probabilidades o ORs, principalmente asociados a edad, sexo, tamaño, de los grupos, tamaño de los animales, y la seroprevalencia obtenida fue en la edad de 1 a 5 años con un 16%. Y tenemos que el OR específicamente para la edad es de 3.11. ¿Qué significa esto? Que los animales de 1 a 5 años tienen el 3.11 veces la posibilidad de tener el problema de neosporosis, ser seropositivos en Neospora caninum, sobre todo si se encuentran en establos, ¿sí? A diferencia de los perros en zonas urbanas, que es mucho menor, el 16 punto y fracción. También se observó con respecto al sexo, pues hubo una seroprevalencia alta, sobre todo en los machos. Bueno, en las hembras, ay, es muy sensible esto. En las cebras se observa un 42%, pero los OR no fueron significativos ni para el sexo ni para la talla. Simplemente estamos impactando en que si los perros están en establo y la edad de los perros, entre mayor estos sean, la posibilidad de ser seropositivo es mayor. Se hizo un estudio por 3 años, otro de los estudios, que fue hacer un seguimiento para observar la transmisión vertical contra la transmisión horizontal. Para esto tuvimos un grupo en observación, 40 vaquillas, detectamos su seroestatus, 20 vaquillas positivas, 20 vaquillas seronegativas. Sí, hicimos el seguimiento durante toda la gestación, primero, estos animales fueron monitoreados antes de ser inseminados y los seleccionamos nuestros animales. Posteriormente hicimos un seguimiento para llegar si es parto o si es aborto. Si es aborto, se le hacen las pruebas serológicas correspondientes en los dos casos. Si llega al parto, se le va a hacer el seguimiento seroepidemiológico a las hijas. Esto significó que nosotros pudimos observar la primera y segunda gestación de las vacas en observación y la primera en las vaquillas correspondientes, hijas de la primera gestación. Hicimos el mismo procedimiento, pero al momento del parto, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la muestra del becerro para detectar si es positivo o es negativo según el grupo de seguimiento. En este caso, se observó que hubo 0 conversiones en estos animales y muy altas. Pero antes me gustaría comentar el manejo general que se tenía en este acto. Las vaquillas de primer parto generalmente estaban en un acto reproductor diferente, ¿sí? Donde pasaban todo el proceso fisiológico de gestación y a los 3 días iban a se cambiaban a el área productiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros posiblemente ahí nos sugerimos, pensamos que la infección horizontal o exógena está relacionado con la ingestión de ocistos presentes en el ambiente nuevo. O sea, ellos llegan a un nuevo ambiente, hay una inmunodepresión por lo que es el parto, por la separación de la cría, o por el aborto, porque hubo abortos de 7 a 9 meses en estos casos, ¿sí? Y ya lo que hacían es llevar la producción. Entonces, podía hay una inmunodepresión y por lo tanto la ingestión de ocistas que posiblemente se encontrara en el nuevo alojamiento, pues nos estaba aumentando la seroprevalencia y también la presencia de alguno otro animal implicado hipotéticamente en
en este estudio. ¿Qué tuvimos aquí? Bueno, como ustedes están viendo en este cuadro, hubo una seroconversión del grupo negativo, ¿sí? Hubo una incidencia, nuevos casos, con un 25%. Entonces, nosotros tenemos que al final del estudio, el 75% de los animales en estudio fueron seropositivos, ¿sí? Entonces, esto, los 25%, pues estamos considerando, pues es muy impactante lo que viene siendo la ruta de transmisión horizontal. Pero ahora vamos a tener que saber por qué causa, qué es lo que está ocurriendo para que se nos infecten, sobre todo cuando estamos manejando actos diferentes donde se desarrolla la gestación y donde se desarrolla la producción. Cuando están juntos, pues entonces hay una convivencia general y no hay tanta diferencia. En este rancho fue muy ideal para hacer esa diferencia. Como ven, nosotros en ese tiempo recuperamos 19 abortos que se realizaron pruebas histopatológicas y PCRs, al igual que las serológicas, por las que estuvimos manteniendo durante las 36 meses de estudio. Sí, o sea, cada mes nosotros estábamos tomando las muestras de las vacas en estudios y de las crías que nacían. Y ustedes están viendo aquí los fetos, esas son las edades que estuvimos haciendo. Este es un cerebro, pero es bastante pequeñito. Los resultados del PCR, bueno, como vimos en el primer estudio del 2006, la PCR sigue siendo muy sensible y muy específica. El 73.6% de nuestras pruebas, pruebas en fetos fueron positivas a Neospora caninum. No sé si por ahí se ve, nosotros estábamos buscando una banda específica que es de 146 pares de bases. Entonces, ojalá se vea el cursor. Nosotros estamos viendo nuestras banditas correspondientes a ese nivel de pares de bases. Entonces, sigue siendo muy consecutivo. Y el 36%, el 36.84 correspondiente a lecciones características de Neospora caninum, lo que viene siendo la gliosis y necrosis. Aquí van a ver cúmulos precisamente en los tejidos cerebrales que se identifican como se identificaban hasta entonces como una prueba patognomónica en el caso específico. Yo en la actualidad digo, ya con los estudios que hemos realizado, que no es patognomónica. Después podríamos considerar esa situación. ¿Qué pasa? Bueno, observamos comportamientos con respecto a servicios por concepción. ¿Qué pasa? Que el 2.37% sí eran el promedio de servicios por concepción que se tenía para los animales negativos. Sin embargo, para los positivos tenemos 4.1%. O sea, estamos hablando de 1.4 más los servicios por concepción para los animales seropositivos que se incluyeron en este estudio. ¿Qué tenemos aquí? Aunque estadísticamente en la producción, estadísticamente no fue significativo, vemos si la diferencia de producción de leche que tiene el grupo seronegativo y el grupo seropositivo. Estamos hablando de 14.071.5 kilogramos la diferencia entre ambos grupos, con una diferencia diaria de 1.15. Nosotros decíamos a los productores, si se están fijando, ¿cuánto están perdiendo por esto? Dice el productor, característica de él, dice, no, yo no pierdo, dejo de ganar. O sea, son puntos muy importantes desde el productor y a lo que nosotros tratamos de realizar dentro de los estudios, a impactar más que nada dentro de los estudios. ¿Qué pasó con el comportamiento reproductivo? Voy a comentar, ¿sí? En el caso de los animales positivos, tuvimos días abiertos desde 49 hasta 538. Los días correspondientes que siguieron en lactancia, no se les estaban dando descansos. Son muchos días, ahí están ya pasando una nueva gestación. Tenemos ahí 305 días, que es el promedio de días en leche, ¿sí?
llevarlos un promedio de 200 días más, pues, ¿qué pasa con la ubre? Entonces, es más estrés, es más debilidad y por lo tanto los animales tienden a ser eliminados por causas eh, muchas veces no consideradas importantes. Sin embargo, en el caso de negativas, teníamos días abiertos desde 34 a 382 días. Con ello, bueno, dijimos, vamos a ir paso por paso. Estos son estudios dentro de lo que son los actos animales y productos y qué es lo que está ocurriendo dentro de los actos, los abortos y cuánto nos está afectando. Pero, ¿qué pasa con la infección? ¿Cómo se infecta esos animales? Entonces nos dimos a la tarea de realizar un estudio llamado Factores asociados con la presencia de Neospora canin en ganado de lechero. Este estudio lo realizó la maestra Consuelo Sierra y se identificaron, se monitorearon 15 establos donde tomamos de 10 animales las pruebas de 10 vacas, pruebas para identificar qué existe el problema en el hato. También, como ustedes pueden observar, en el hato había perros, en los hatos, y no tan solo estamos hablando que están afuera, como en uno de los casos que se vio que estaba fuera de la sala de ordeña, sino que están dentro del establo. Sí, vieron las características de sombreadero, los animales, cómo se estresan específicamente con el tipo de instalaciones que se tienen, entre otras. Bueno, se tomaron las muestras tanto de sangre como de agua, ya lo vieron, y la obtención de agua, nosotros tomamos aguas de bebedero, de pozos o de la red, dependiendo de dónde estaban surtiéndose estos establos. En la encuesta, sí, encontramos que el número de lactancias en la que se encontraban los animales eran entre la primera y la segunda lactancia. Tomamos muestras de 150 animales. Como saben, son 15 establos, 10 vacas por establo. La seroprevalencia fue variable, ya que identificamos con la encuesta que se hizo, preguntamos si tenían abortos, entonces sí tenían el porcentaje que se tuvo, es que el 28.6% de los animales que se les tomó la muestra tenían antecedentes de aborto, ¿sí? Y el 71.3% no tenían dicho antecedente, ¿sí? Sin embargo, estamos observando que en estos animales se observó una prevalencia del 41.8% de seroprevalencia a Neospora caninum con antecedentes de aborto y el 25.2% sin antecedentes de aborto. Con respecto a el diagnóstico, si nosotros ya sabemos que ese es el porcentaje que se maneja de los abortos, de la seroprevalencia, etcétera. Pero ¿qué pasó con el agua? Logramos identificar mediante la prueba de ADN igual a 146 pares de bases el ADN del parásito en los bebederos de donde se abastecen los animales. Y encontramos que el 90%, 27 de 30 muestras que se tomaban 2 del pozo y del bebedero en los atos, sí, fueron positivas a Neospora caninum, a la presencia del ADN de Neospora caninum. En caso del pozo, aljibe, pila, el 86.6%, o sea, 13 de 15, fueron positivas y solo 2 fueron negativas. Con respecto a los bebederos, o sea, porque se clasificaron conforme a los establos, encontramos que el 93% fueron positivos a la presencia de Neospora caninum. O sea, ¿cómo está llegando entonces el oquiste? Ya lo podemos manejar como quiste, a estas zonas de abastecimiento. Pues encontramos perros ahí, posiblemente excretan los oquistes, va el aire, se secan y mediante el aire pueden
llevar a contaminar tanto el agua como el alimento. Aún ahí, así, en el primer estudio, bueno, uno de los estudios que presenté, hablé de otros huéspedes, hipotéticos, a otros factores de riesgo que pudiéramos considerar huéspedes intermediarios, pero también oportunistas, pero que no sepamos cuál es el factor o qué función tienen en este caso. Por lo tanto, después del agua siguieron los roedores y nos dimos a la tarea de trabajar, perdón, tiempo, este es casi ya termino, por favor, me puedes dar. Nos dimos a la tarea de colectar roedores que estuvieran en los atos productivos. Y se monitorearon, tuvimos la recuperación de diferentes atos, de diferentes roedores, lo que vienen siendo ratas, roedores y tachalotes, conocidos vulgarmente, fueron, al recolectarlos estaban generalmente vivos, pero nosotros hicimos un sacrificio humanitario, ya que en la actualidad no se permite el sacrificio de animales para investigación. ¿Cuáles fueron los resultados? Mediante la técnica de inmunohistoquímica, algo muy interesante, en este caso nos ayudó, nos apoyamos mucho en la UNAM, porque ellos tienen establecida esta técnica, sí, y encontramos precisamente la identificación del taquizoito presente en tejidos. El total de positivos de ratones, músculos, es de 4, el 30%, el Ratus norvegicus, el 33.3%, y lo que nosotros conocemos como tachalote, el 42.8%. Mediante la prueba de PCR, encontramos que todos los ratones fueron positivos, las ratas solamente 3, y el tachalote el 78.53%. O sea, hay que ver cómo es la forma que estos se infectaron, ¿sí? Salen positivos y si tienen alguna función dentro del ciclo de vida de los animales. Después se hizo un estudio con el último, bueno, que vamos a estar manejando, fue muy interesante, fue en venados, aquí con el apoyo del doctor Cisneros, sí, y tomamos muestras, nos proporcionó muestras de lo que viene esa sangre de ciervos y se obtuvo una prevalencia de ANCAN de 6.6%. Entonces, como ven, el ciclo silvestre, pues no lo hemos considerado, hicimos una prueba rápida ahí y nosotros seguimos trabajando en esto, tenemos que identificar ya no tan solo la forma de cómo identificar los factores de riesgo que nos ocasionen una problemática en la producción de leche, sino cómo buscar soluciones de cómo eliminarlos o prevenirlos. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Disculpen, espero no haberlos aburrido, no sé. Gracias. No te oigo. Micrófono. Perdón, sí, muchas gracias, doctora. Definitivamente muy interesante el contenido de todas las diapositivas, pues da una idea de cómo es que estamos con esta enfermedad de neosporosis. Yo agregaría, porque es importante, sobre todo porque la gran mayoría de nuestros asistentes son estudiantes que están ahorita llevando a cabo la formación en medicina veterinaria y zootecnia, de que muchos de estos trabajos que mostró doctora son producto de estudiantes de maestría. Tenemos por ahí personas conocidas como la doctora Consuelo Sierra, que por ahí sabemos dónde está ahorita. Bueno, eso es muy importante mencionarlo para que los alumnos vean que en todos estos trabajos no solamente es
la gente que participa como profesores investigadores. Como ya lo mencionó, pues tiene gente de la UNAM, de Veracruz, de aquí, de la UAM, de España. de España, ¿verdad? El trabajo que se hizo de 3 años consecutivos, se tuvo la fortuna de un cuerpo académico de la Universidad de Madrid, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos. Entonces, pues esto da una visión, una perspectiva de poder seguir realizando trabajos en esta área. Bien, mire, tengo una pregunta que me hacen. Dice, cuando el parásito está en una fase de bradizoito y forma quistes intracelulares, ¿es posible identificarlo a través de una prueba serológica? Ah, no, necesita estar activo, ¿sí? Necesita desarrollar los anticuerpos, principalmente lo que viene siendo, en este caso, en la fase reproductiva lenta. Sí, acuérdense que yo comenté que, o sea, es más difícil, sí, sí se puede, pero es un poquito más difícil. Quizá pueden ser específicas, más específicas o más cuantitativas. Pero a lo que quiero comentar es esto, que acuérdense que yo comenté que el oquiste se alojaba en el sistema nervioso y estaba en lenta reproducción, o sea, no se activa hasta que haya un agente externo que lo reactive, ¿sí? Entonces, sí pudiera decir, a, forma anticuerpo, digo, se identifican los anticuerpos, pero generalmente por la técnica de Lisa tienden a ser, vamos a decir, la sensibilidad y especificidad, ahí nos estaría fallando un poquito. Entonces, sí, generalmente nosotros estamos trabajando con anticuerpos, sí, que se activan, sobre todo cuando el sistema inmune está comprometido, ¿sí? Y estos generalmente podemos o tratamos de, no hemos hecho un estudio donde nosotros identifiquemos al radizoito en sí. Ese es mi punto de vista. Muy bien, doctora. Bueno, no veo más preguntas. No queda más que agradecerle su disposición y su tiempo, la información que es de primer mano, información que se ha generado, como lo comentamos aquí en Aguascalientes, por parte de su equipo de trabajo. Entonces, no nos queda más que despedirle y agradecerle nuevamente y pues seguramente si alguien de los asistentes de momento no tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario al respecto, pues tenemos la comunicación directa con la doctora Leticia Medina Esparza para cualquier situación que se llegase a presentar. Gracias, doctora, y nos vemos en la próxima. A Gracias, todos pues yo los... también, a mí me permite, yo Sí. también, muchas gracias por pues la invitación y comentarles a todos que estamos trabajando muy cercano con el grupo de trabajo de ahí del Centro de Ciencias Básicas, que corresponde al doctor Teodulo, el doctor Arturo, el doctor Raúl, ¿sí? Entonces somos un equipo de trabajo muy fuerte juntos en Aguascalientes. Pues muchas gracias, doctor, y Sí, hasta luego. gracias. Nomás lo voy a corregir, no somos del básico. Ay, Somos perdón, somos del agropecuario. perdón, sí, perdón. Sí, No sé por qué. ya sé que se equivocó. Bueno, nuestros asistentes, por favor, pues ya saben, hay la presentación de las ponencias del personal de los profesores de España en la cuestión del toro de Lidia. Si ustedes gustan, pueden hacer link a esa aula, al aula C, donde se están haciendo este tipo de pláticas. Entonces aquí nosotros terminamos en este momento con esta, pero los invitamos a que participen en las otras que se están llevando a cabo. Muchas gracias, que tengan un bonito día, un buen fin de semana. Hasta luego.